Bienvenidos una vez más a toda la comunidad amante del terror y de las historias paranormales. Es como siempre un placer tenerlo nuevamente en este espacio dedicado a compartir las experiencias inexplicables que suceden a personas normales mientras transcurren sus días cotidianos entre el estudio y el trabajo, y que suelen verse envueltos en cosas que en su momento no tienen explicación alguna. Esperamos puedan disfrutar las historias que les vamos a compartir en esta ocasión. Comenzamos. Yo soy de Monterrey y la siguiente historia ocurrió cuando yo era niña. En ese entonces yo vivía en un tejabán con mis padres, ubicado en los alrededores de Santa Catarina, cerca de un arroyo en Las Mitras. Prácticamente estábamos pegados al cerro. Mi papá recuerda que cierta noche, después de cenar, decidió salir conmigo un rato al patio. Él me llevaba cargando y estando afuera comenzó a jugar conmigo. Todo transcurría con normalidad. Aquella noche estaba muy tranquila, así que estuvimos allí por un buen rato. De pronto mi papá comenzó a escuchar el llanto de una mujer. Aquel llanto era profundo y lleno de dolor. A mi papá le causó extrañeza y un poco de miedo ese lamento. Sin embargo, también sintió curiosidad por saber de dónde provenía. Así que empezó a prestar más atención. Al darse cuenta, dice que aquel llanto provenía del arroyo que estaba muy cerca del lugar donde vivíamos. Por lo tanto, ante la curiosidad de mi papá, decidió acercarse al arroyo a ver quién era. Comenzó a caminar poco a poco hasta llegar a un pequeño comedor que estaba cerca, el cual usaban para darle de comer a la gente que era más necesitada. Estando en ese lugar, se asomó hacia el arroyo y dice que vio a una mujer que vestía de blanco, la cual caminaba de un lado hacia el otro sin alejarse mucho. En ese momento a mi papá le recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Peor, lo que más me aterrorizó es que aquella extraña mujer llevaba en sus brazos a una niña que, según mi papá, era exactamente como yo. Hasta vestía la misma ropa. Esto asustó demasiado a mi papá y la extraña mujer se dio cuenta de su presencia. Volteó y lo miró mientras emitía un grito horripilante. Ante eso, mi papá salió corriendo del lugar mientras me cargaba en sus brazos. Tan rápido como pudo se metió a la casa y cerró la puerta con llave. Mi mamá y mi hermano mayor, al verlo asustado, le preguntaron que qué había pasado y él les contestó aquello, les contó cómo pudo lo que había visto. Después de eso, comenzaron a escuchar cómo rasguñaban la puerta y extrañamente yo comencé a llorar. Esos rasguños eran cada vez más fuertes, así que todos empezamos a orar y poco a poco todo eso se calmó. De igual forma yo dejé de llorar. Mis papás cuentan que ese momento fue muy escalofriante para ellos. Al siguiente día mi papá dice que los rasguños que escucharon en la noche quedaron marcados en la puerta y a los pocos días se enteraron de que un bebé de 3 meses había perdido la vida en circunstancias muy extrañas. Mis papás lo relacionaron con aquella extraña mujer que mi papá había visto en el arroyo. Debo decir que hasta la fecha mis padres siguen viviendo ahí y me han contado que muchas personas perdieron la vida en aquel arroyo cuando pasó el huracán Alex. Ellos piensan que la mujer que mi papá vio aquella noche era la Llorona, pero nunca pudieron explicarse cómo llevaba a una niña que era exactamente como yo. En una ocasión llegamos a eso de las 10 de la noche a recoger unas vaporeras y otras cosas a la iglesia del pueblo. Íbamos a 5 personas en una urban, pero llegando a una esquina se apagó. Se apagó la camioneta, las luces, el tablero y todo como cuando la batería está muerta. Procedimos a empujarla un poco para acomodarla en otra callecita con menos circulación y le hablamos a las personas encargadas dentro de la iglesia. Me dijeron que me acercara a la puerta, que ya iban a salir a abrir.
Me acerqué a la puerta principal y de pronto vino un viejito cojeando a abrir, pero no encontró la llave. Era un viejo como de 70 años, con rasgos como de Oaxaca o Chiapas, parecido a López Tarso, pero chaparrito. Y nos dijo que nos fuéramos a dar la vuelta para rodear y que al otro lado abriría, pues como ya les comenté, no encontró la llave para abrir por la puerta principal. Pero le dijimos que si podía avisar al padre de que nosotros habíamos llegado, pues había un pendiente, a lo que el viejito muy enojado nos contestó que él era el padre. Nos fuimos a dar la vuelta por el frente donde había un parque que aún estaba abierto. Le dijo a un compañero, a la pareja que salió a abrirnos por el otro lado de la iglesia, que en la puerta principal había salido el padre, pero no había encontrado la llave de esa puerta y que por eso tuvimos que rodearla. A lo que la señora nos respondió que el padre no estaba, que recién se había ido con su familia y que regresaba por la mañana. Y nosotros nos volteamos a ver unos a otros. Nos quedamos con una cara de sorpresa. Le dijimos que acabábamos de hablar con él en la entrada principal y que los cuatro lo habíamos visto de ese lado. Estábamos en eso cuando entró la camioneta por el otro lado. Se había quedado el chofer y cuando logró arrancarla se acercó, vio abierto y se metió. El esposo de la señora al verlo salió corriendo hacia él y le preguntó que quién le había abierto, a lo que él respondió que el padre viejito le había abierto la puerta principal. El pasillo para llegar a la entrada a la iglesia mide como 120 metros más o menos, pues todo ese caminito, por así decirle, vimos como sombras que se escondían entre los árboles. Ya nadie platicó ni dijo nada, solo nos apresuramos a cargar la camioneta para salir lo más rápido posible de aquel lugar. La señora nos preguntó que cómo era la persona que nos había abierto, a lo cual nosotros le describimos cómo era aquel viejito. Ella nos respondió que sin duda ese era el padre Zenén, pero él había muerto en el año 2000, que a ellos ya les habían dicho que se aparecía, pero que no creían y ahora hasta nos había abierto la puerta a nosotros. Pues esa es la pequeña historia que tengo para compartir con ustedes. Gracias. En 1979, cuando mi vida dio un giro inesperado, recién graduada como maestra, me asignaron un pequeño pueblo en la sierra, un lugar tan remoto que parecía olvidado por el tiempo. Con entusiasmo y un poco de nerviosismo, emprendí el viaje hacia mi nuevo destino. Los primeros días en el pueblo fueron tranquilos. Me dediqué a arreglar a la pequeña escuela con la ayuda de doña Cipriana y don Roberto, dos lugareños amables y trabajadores, pero siempre me advertían que no me quedara después de que el sol se ocultara porque se me iba a aparecer el niño. No entendía bien a qué se refería. Probablemente era solo una creencia de ellos en aquel lugar. Fue lo que al menos atribuía en mi mente de maestra racional. Pero una tarde, absorta en mi trabajo, no me di cuenta de que el sol se había ocultado y la oscuridad había envuelto la escuela. Fue entonces cuando comencé a escuchar a las risitas que parecían provenir de afuera del salón. Eran risas como de un pequeño. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero se hicieron más fuertes, más cercanas. Intrigada y con hastivo temor, salí a investigar, pero lo único que vi era como pisadas o huellas en el piso. Me invadió un temor profundo y solo recordé lo que los lugareños me habían dicho. Creo que en ese momento mi mente racional tuvo un destello de fe y regresé por mis cosas para retirarme rápidamente. Desde ese día traté de no quedarme más de lo necesario en la escuela. Realmente no tenía ganas de averiguar qué era aquello que escuché en esa ocasión. En nuestra familia realizamos una actividad juntos, la cual trata sobre una fogata anual, la que en realidad no es anual, sino que más bien realizamos cada vez que vamos al pueblo y tomamos un día para contar anécdotas sobrenaturales o diferentes relatos de la vida. Normalmente nos juntamos puros primos y jóvenes.
pero en esta ocasión dos de nuestras tías nos acompañaron. Así pues pedimos a una de ellas que nos contara algo, con la esperanza de que ellas por ser personas mayores tenían más experiencias de vida que poder compartir con nosotros, o algún relato interesante para animar aquella noche a la fogata. Esa noche de fogata ella nos contó que después de casarse tardó mucho tiempo para poder tener hijos y que pese a los tratamientos no podía quedar embarazada. Pasaron los años y perdió la esperanza de poder formar una familia. Para ese entonces mi familia ya tenía la tradición de hacerle una celebración anual a una parroquia que queda cerca de la casa, tradición que iniciaron mis abuelos al llegar aquí a Campeche. Pues en una de esas tantas celebraciones a mi tía se le ocurrió pedir a Dios el quedar embarazada y que a cambio de eso cada año pondría el nacimiento del niño Dios muy grande enfrente de su casa. Pues bien, ese mismo año mi tía cuenta que quedó embarazada y de allí empezó a poner el nacimiento como lo había prometido. En agradecimiento lo fue haciendo año tras año hasta el nacimiento de su segundo hijo. Así pues pasó el tiempo y un año en el que tuvo mucho trabajo se le olvidó poner el nacimiento del niño Dios. Pero como andaba muy ocupada, se dijo que ese año no pondría el nacimiento en grande como siempre, sino que lo pondría en pequeño, un nacimiento muy pequeño dentro de su hogar, a pesar de que sabía que no era como ella lo había prometido. Una noche mientras dormían y casi ya a las 3 de la mañana, mi tío escuchó la voz de un niño jugando. Y es que ese tío tiene la facultad de escuchar y ver cosas que otras personas no. Entonces despertó a mi tía y le comentó que en el primer piso se escuchaba que un niño jugaba. Mi tía lo primero que pensó es que alguno de sus hijos había bajado, pero fue a sus alcobas y allí estaban dormidos. En eso les llegó un olor a humo. Bajaron ambos al primer piso. Para su sorpresa, el pequeño nacimiento se había quemado. No lo encontraron en llamas, sino más bien todo el nacimiento quemado, al igual que las figuras que ella había puesto. Solamente el niño Dios estaba intacto, sin manchas del humo ni de las cenizas. Y lo más extraño que el nacimiento no tenía luces navideñas, por lo que era imposible un incendio o algún cortocircuito. Así pues mi tía intuyó que la risa del niño que despertó a mi tío era nada más que el niño Dios. Mi tía lo tomó como que el niño no estaba a gusto en ese pequeño nacimiento, haciendo que mi tía recordara cuál fue su sorpresa y su promesa para poder quedar embarazada. Así pues hasta el día de hoy no hay Navidad que mi tía no ponga su nacimiento grande enfrente de su casa. Soy de El Salvador y acá en nuestro país tenemos diferentes leyendas populares o cuentos que se le relatan a los niños y algunas historias que nuestros adultos suelen contarnos, ya sea para espantarnos o para entretenernos. Sin embargo, quiero comentarles algo que me sucedió cuando era pequeño. Yo crecí con mi madre en una zona rural. Éramos dos hermanos. En una ocasión que mi madre se encontraba afuera, eran alrededor de las 6 de la tarde. Frente a nuestra casa había un potrero que es como un campo donde se tiene el ganado acá en mi país. Yo estaba dentro de la casa cuando escuché que mi madre me llamó a lo lejos. Me llamó por mi nombre y puedo jurar que era exactamente su voz. Por eso al escucharla salí de la casa a ver para qué me estaba llamando. Pero al salir de la casa no vi a nadie. Pensé que eso lo había imaginado, que ella me estaba hablando, por lo cual volví a ingresar a la casa y a continuar lo que estaba haciendo. Pero a los minutos de haber regresado al interior, escuché cómo me volvió a llamar. Me gritó por mi nombre, era exactamente su voz y la forma en la que ella me llamaba. Esta vez pensé que quizás ella venía allá cerca y necesitaba que le ayudara con algo, por eso venía llamándome a lo lejos. Pero al salir no estaba, no había nadie. Admito que
Me sentí sorprendido. Quizás mi mente de niño no dejaba que me sintiera asustado o algo parecido. Volví a ingresar a la casa y a eso de unos 10 minutos llegó mi madre y me preguntó si todo estaba bien, a lo cual yo le comenté lo que había pasado y ella me dijo que la burleta estaba jugando conmigo. Yo le pregunté que qué era eso, ella me comentó que era un espíritu que asimilaba la voz y la forma de personas que nosotros conocemos para llamarnos y hacernos que nosotros vayamos a un lugar específico y así seguir llamando hasta que nos internamos, ya sea en el bosque o en algún lugar lejano, ya sea un río, para perdernos. Me dijo que si volvía a escuchar eso, que mejor no saliera si a la primera vez no me veía a mi madre fuera de la casa. Admito que después de que ella me lo dijo sí sentí un poco de temor porque era la explicación que mi madre me había dicho y entendí que era algo que no era normal. Es una de las tantas historias que recuerdo de cuando era niño. Alguna vez les contaré cuando a mi primo y a mí se nos apareció la ciguanaba, otra leyenda muy popular en nuestro país. Son cosas que a pesar de ser pequeños aún las llevamos y las recordamos. Gracias.